Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. La situación sobre la pandemia y el decreto que nos obliga a estar 14 días en cuarentena sin actividades no esenciales ha revuelto nuevamente al sector empresarial, que está solicitando una medida que cambie esta decisión, pues que está también el Ministerio de Salud tratando de comprar tiempo, por así digamos, para poder sostener la situación en la capacidad hospitalaria y los contagios que están descontrolados. Hoy nos va a acompañar el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, para poder entender cuáles van a ser los parámetros en los que se va a regir la empresa privada en este espacio que nos espera en enero. Quiero darle la más cordial bienvenida. Don Roger, gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo siempre en el Polígrafo y le agradezco muchísimo. Feliz año que tenga usted y todo su equipo. Gracias. Muchas gracias, Adelita. Muchas gracias al equipo de Polígrafo siempre por esta oportunidad. De igual manera, una feliz Navidad en estos tiempos difíciles, pero importante, la salud, que es lo que hoy nos mantiene y nos sostiene. Y definitivamente, como tú has señalado, decisiones difíciles que le corresponde tomar al gobierno nacional, al equipo de gobierno, al Ministerio de Trabajo, liderizado por la ministra Zapata Adelita, y frente a la suspensión de los efectos del contrato que se vence, que se ha estado venciendo mes a mes, y que debemos recordar que por esa mesa tripartita económica laboral que se dio el año pasado, en el mes de julio, agosto, aproximadamente septiembre, esa mesa tripartita llegó a la conclusión en establecer una ley tripartita, la ley económica laboral, la ley 157, que venció el pasado 31 de diciembre, y le ha tocado al Ministerio de Trabajo establecer nuevos parámetros, nuevas medidas, una hoja de ruta para retorno gradual de los trabajadores, pero entendiendo dos cosas fundamentales, Adelita. Entendiendo la situación sanitaria que vive el país en este momento. Ahora, entendiendo las medidas restrictivas y el balance sobre la situación económica, la situación de salud y la situación social. Yo entiendo eso, don Roger. Hay cosas importantes que usted tiene que tener en la cabeza siendo un viceministro. La primera es que se trate de retener la mayor cantidad de trabajos posible. Y la segunda, crear nuevos empleos. La cuarentena es totalmente opuesta a lo que usted debe de tener en mente como viceministro. ¿Qué le vamos a decir a la empresa privada que estaba tratando de sacar adelante los negocios? Algunos ni siquiera han podido abrir. La suspensión de los efectos del contrato ha sido una fórmula que no solamente ha establecido Panamá, que ha sido una de las herramientas que estableció la Organización Internacional del Trabajo para poder sostener los empleos, darle un mantenimiento al mercado laboral en tiempos de crisis. Y la situación sanitaria, la pandemia, nos ocasiona una crisis de manera directa e indirecta. Y es por ello que bajo este mecanismo de primera mano se ha producido una garantía de puestos de trabajo a más de 108.000 panameños, que hoy se han venido beneficiando desde el mes de abril al día de hoy. Ahora bien, tú has señalado cómo el Ministerio de Trabajo va a luchar frente a la situación de desempleo. Un índice, nuevos reportes de desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo para mitad de diciembre estableció nuevos porcentajes o nuevas proyecciones de desempleo. Frente a eso, el Ministerio de Trabajo, en medio de la pandemia, además de garantizar puestos de trabajo, tiene que producir intermediación laboral. El Ministerio de Trabajo es el garante de las buenas relaciones laborales del país, y es por ello que hemos tenido que establecer una nueva hoja de ruta a nivel de políticas públicas que generen empleo. Sí, ¿cuáles como por son ejemplo, esas políticas Adelita, públicas? cambiando Porque no las vidas veo. y algunos otros programas. ¿Cambiar qué? Nosotros hemos establecido un programa, hemos estado trabajando todos estos meses en el proyecto denominado Plan Panamá con Futuro, todos estos meses de pandemia, para salir al mercado laboral con programas fuertes como Aprender Haciendo, Cambiando Vidas, proyecto de emprendimiento comunitario, y el CIC, que es el proyecto del Centro Integral Comunitario, que con mucho gusto te podemos plantear y explicar, que trata de establecer nuevas políticas públicas de formación, reclutamiento, intermediación laboral
Y algo novedoso, emprendimiento, que es Bueno, una de las figuras más pero importantes en estos tiempos. viceministro, estos son planes accesorios, esos son planes que ayudan a, gracias a Dios, a miles, pero aquí necesitamos a cientos de miles de incorporar al trabajo. Esos planes que ustedes hacen con tan buena voluntad no son suficientes y lo que usted necesita es que la empresa privada cree los trabajos, porque el gobierno no puede seguir haciendo un ensanchamiento de la planilla. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la ruta que se va a usar? Porque ese decreto que ustedes emplearon, que tenía, por ejemplo, la reincorporación gradual de empleos, era totalmente invasivo a las empresas, al menos así lo tomaron en cuenta ellos. No se sentían cómodos con eso, porque ustedes están hablando de una realidad que las empresas no están viviendo. ¿Qué tiene que decir a eso? Nosotros hemos conversado con el sector empleador y sector trabajador. Es importante escuchar. Esta es una mesa de tres, una mesa tripartita, gobierno y ambos sectores que construyen el país. O de conversar con ambos sectores, hemos tenido que plantear nuevas medidas y hemos tenido que replantear otras. Nosotros no hemos improvisado y no vamos a improvisar. Las medidas que hemos establecido han sido de corto, mediano y largo plazo, pero son acciones progresivas. Una va de la mano de la otra para poder entonces combatir el desempleo. En estos momentos, durante más de 8 meses hemos generado planes de alivio económico hacia los trabajadores y hemos establecido herramientas para los empleadores, o sea, de lado y lado. Esto requiere de fórmulas, de no una sola fórmula, va de la mano de varias acciones y ha sido parte de la fórmula que hemos estado estableciendo. Sí, a ver, viceministro, por ejemplo, ¿se piensa dar, por ejemplo, a los trabajadores un subsidio como lo están pidiendo? Señor presidente de la República, Delita anunció que el Plan Panamá Solidario continúa hasta el mes de junio de este año. Pero no están pidiendo eso, están pidiendo algo más fuerte, porque ya es una nueva cuarentena que está, pues, la verdad, impactando muy fuerte el bolsillo de los trabajadores. Entonces uno se pregunta, ¿habrá una ayuda extraordinaria por parte del gobierno? A nivel de alivio económico, de auxilio económico, de apoyo económico, lo único que se cuenta en este momento de manera directa es el Plan Panamá Solidario en cuanto a agrosolidario, bolsas de comida, bonos físicos y vale digital. Con respecto a otros programas y ayudas, se han generado otros como políticas fiscales. Recientemente que se aprobó Sí. una ley de apoyo fiscal para las microempresas, se han generado otras oportunidades, otros paquetes de apoyo como banca oportunidades, de igual manera también préstamos blandos y algunos otros apoyos. Sin embargo, yo tengo que decirte que el país depende de las finanzas públicas del Estado. El nivel de recaudación del país ha bajado notoriamente Pero se han y es por eso que va endeudado, de la mano a esa situación, a esos apoyos que es estamos dando en verdad. este momento. Pero se han endeudado 8.000 millones de dólares que están usando para planilla y funcionamiento estatal. Deja, deja, deja. En estos momentos, más de 100 millones de dólares se han invertido en el Plan Panamá Solidario. En estos momentos, varios de los préstamos a los cuales hemos tenido que solicitar auxilio económico están vinculados a estos planes de apoyo social. Los programas de transferencia monetaria del Ministerio de Desarrollo Social no han cesado, no se han detenido en momentos donde otros países de la región han tenido que detener este Sí. tipo de apoyo, por la cual la situación es bastante complicada, Elita, pero se entiende a nivel de finanzas públicas del Estado. Tengo que hacer una pausa, viceministro. Vamos a regresar con más. Hay muchos temas que hablar con el viceministro Roger Tejada. Usted, por favor, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
¿Me escuchas? Sí. Ok. Ahora sí. Mucho. Ok, ahora sí. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos hablando con el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Hay varias preguntas que tenemos que hacer acerca de la nueva forma de lograr una recuperación económica y también de empleos. Déjeme continuar con nuestra entrevista. Don Roger, me gustaría saber algo. ¿Qué hace la empresa que no puede cumplir con las pautas de reincorporación laboral? Porque no tiene liquidez. ¿Qué hace? La suspensión de los efectos del contrato de trabajo es la primera alternativa, en este caso bajo las medidas que hemos ido estableciendo en los últimos meses. La empresa deberá enviar la información frente a los trabajadores que no puedan reactivar y en este caso justificar o sustentar frente a esos trabajadores que puedan reincorporar, que puedan reactivar y no puedan ser reincorporados. En otros casos, el Código de Trabajo establece con mucha claridad bajo las situaciones económicas que la empresa debe establecer en el caso de que exista insolvencia o en el caso de que no pueda seguir cumpliendo con las responsabilidades patrono-laborales, por lo cual el Código de Trabajo ahí sí, desde el año 72, establece las condiciones bajo cualquier circunstancia, tanto en medio de una pandemia o fuera de ella. Sí, ahora, ¿qué le dice a usted la lenta reincorporación de empleos a la empresa, o sea, al mercado del trabajo? De prácticamente 282,000 se ha incorporado menos de la mitad. ¿A qué le dice usted como viceministro de Trabajo esta cifra? Nosotros hemos calificado del retorno medio, un retorno mediano, y puedo darlo con este nivel de certeza y de confianza toda vez que dentro de la cantidad de 282,000 contratos suspendidos a nivel histórico desde el mes de marzo, varios contratos son por obra determinada, varios contratos son por tiempo definido, por lo cual este año no podríamos evaluar que todos esos contratos suspendidos obedecen a un mismo tipo de contrato o una misma naturaleza. Sin embargo, la mayor cantidad de contratos se reportan dentro del sector terciario. Somos un país de servicio, por lo cual las medidas o restricciones que se han tenido que tomar, no por responsabilidad del gobierno nacional, sino por un grado de indisciplina y responsabilidad de algún sector de la población, de un sector minoritario que ha afectado a la mayoría, porque este es un proceso dinámico y que afecta a todos, cómo opera y funciona el virus. Nosotros debemos de considerar a nivel, y desde el Ministerio de Trabajo lo reconocemos, que estas suspensiones en el mes de noviembre y diciembre iban a buen ritmo. Sin embargo, producto del comportamiento del virus, hemos tenido entonces esta situación, entonces que reportamos 108,000 contratos suspendidos. Ahora bien, nosotros esperamos que después de estas medidas sanitarias que se han tomado y en conversaciones con ambos sectores se establezca una hoja de ruta que pueda ser cumplida a través de entender de la situación económica de las empresas, es una situación complicada, y también tomando en consideración la situación que viven los trabajadores frente al no registro de ingresos. Pero tiene que buscar muy bien ese punto medio, tiene que tomar en cuenta que ahorita el bajo consumo es lo que va a hacer que se detengan los nuevos contratos. Si no hay consumo, la empresa no puede vender, la empresa no puede contratar y hay algunos que hasta van a quebrar después de esta nueva cuarentena. Pretenderán tal vez no seguir contratando o simplemente despedir o hacer una jornada aún mucho más reducida de lo que había. Sí, la reducción de jornada al 30% de los trabajadores suspendidos han retornado con una reducción de jornada. Algunos de ellos bajo otras medidas, no solamente reducción de jornada laboral, sino mediante mecanismos como, por ejemplo, el teletrabajo, que ha producido un ahorro en los gastos de las empresas de sus utilidades públicas, y de igual manera también se ha producido una rotación en jornada laboral y algunas otras medidas paralelas a lo que hemos venido estableciendo. Pero debemos dar la certeza que las medidas que hemos establecido y que vamos a establecer van consonos a las realidades económicas y sanitarias.
cualquier situación que hubiésemos podido producir en el pasado, nosotros la hemos planteado a los sectores para poder reorientar Sí, el pero camino que hemos estado estableciendo en los últimos meses. la gran pregunta es cómo van a hacer este equilibrio y cuáles van a ser estas hojas de ruta. ¿Va a ser diferente al decreto que habían pronunciado, que tuvieron que bajarlo por la cuarentena que salió? Precisamente nos corresponde analizar actividades económicas, nos corresponde analizar sectores, nos corresponde analizar las distintas áreas del país, nos corresponde de igual manera analizar los porcentajes en cuanto a la medición de la situación económica y financiera al momento de aplicación de las normas. Pero Entonces, ese es el análisis eso que no nos va se a corresponder valoró. hacer frente a Pero, esta situación. viceministro, ¿eso no se valoró para emitir el decreto del 15 de diciembre? Sí se valoró, es que los tiempos son distintos. Los tiempos son totalmente diferentes de una semana a otra y de un mes a Sí. otro. Ahora, Y ¿cuántos gentes? precisamente las decisiones nos van a llevar a tomar decisiones difíciles, pero ajustadas a los momentos. La pregunta es, ¿cuántas personas cree usted que van a quedar sin empleo después de la cuarentena? Nosotros no podíamos precisar en este momento y tener esas proyecciones de la mano de lo que estamos en estos momentos viendo cómo está operando el retorno gradual. Sí estábamos viendo un retorno, como usted ha mencionado, de manera meridiana. Sabemos que todas las empresas no van a poder volver frente a la reactivación y sabemos que no todos los trabajadores van a poder volver. Sin embargo, el Observatorio Laboral y la Organización Internacional del Trabajo ha proyectado un desempleo para la región entre un 20 a un 30%. Esas son las cifras que maneja en este momento la Organización Internacional del Trabajo para toda la región ¿Y usted, centroamericana. cómo las aterriza usted en Panamá esas cifras? ¿Cuál es el En, esto, desempleo que usted está calculando, tomando en cuenta esta otra cuarentena que le interrumpió todo? en estos momentos, para Panamá, se estableció de un 7.1, se estableció que estaríamos entre un 20 o 25%, Adelita, tomando en consideración las situaciones o las medidas de restricciones. Para estos momentos, la Contraloría General de la República, a través del INEC, ha establecido que estaría entre un 18 y un 20%. Y nosotros nos mantenemos en esos márgenes hasta un 20-25%, entendiendo que la OIT ha señalado entre un 20 a un 30%. Ahora, me pregunto algo, señor Tejada. Las pymes, que son las que más deben de lograr la reincorporación del empleo en el país, no están recibiendo el apoyo de la banca que ellas estaban pensando recibirían. Los intereses están muy altos y usted lo puede ver en la cantidad de préstamos que tiene. Es decir, ¿cuál puede ser la estrategia en este sentido? Porque con esas condiciones no creo que se va a reactivar las micro, o sea, las pymes. La ANPYME, Ministerio de Comercio e Industria y demás instituciones como IPACOP han estado trabajando en proyectos. Ellos han estado lanzando, y como he mencionado, es un grupo de acciones que a la postre harán en su cúmulo los apoyos necesarios que necesita el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el sector, como he mencionado, que más apoyo requiere por ser el 70% de las empresas Pero, o económicamente sea, activas. ¿cuándo va Y a es por ello estar que eso no solamente es listo? un esfuerzo del Ministerio de Trabajo, sino del equipo de gobierno. Pero eso, ¿cuándo va a estar listo, señor viceministro? Llevamos muchos meses ya con esta situación. No solamente se estableció hace unos meses el plan de reactivación económica, que contiene más de 23 acciones, sino que adicional se han estado incorporando y adicionando otras medidas que se han estado promulgando y estableciendo para ir ayudando Sí, poco pero a poco, no solamente en arrendamiento a los locales comerciales, no solamente arrendamiento, no solamente en la banca, no solamente a nivel laboral, no solamente en un régimen fiscal. Ha sido una gran cantidad de acciones que sin lugar a dudas se necesitan otras más, pero sí se ha generado un plan de más de 23 acciones frente a un plan de reactivación económica. tengo que hacer una pausa. Viceministro, vamos a regresar también a hablar acerca de ese tema, también acerca de la situación del empleo informal en el país. Está superando niveles que antes jamás habíamos alcanzado. Una pausa y regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Les saluda con muchísimo gusto Adelita Coriato. Hoy hablamos con el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. A ver, quería continuar, viceministro, con algunas otras inquietudes. Explíquenos aproximadamente, según sus cálculos o según las mediciones que tiene su equipo, ¿cuándo vamos a retornar a la tasa del 7% de desempleo? Por poner un número, pues. Sí, nosotros va a depender de la amplitud en la cual la intermediación laboral frente a los programas establezcamos. La situación del desempleo no obedece o no está vinculada directamente al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Sí, Trabajo lo sé. es un intermediador laboral y por ende establecer políticas públicas para que el ambiente sea propicio, pero va a depender mucho, Adelita, de la situación económica del país. Y yo creo que tú has sido has sido muy amplia en esos análisis sobre la situación económica que viven las empresas. Y en este momento también vamos a depender de esa recuperación. Lo ha mencionado la OIT en sus informes. La OIT ha señalado que la situación del desempleo va a mejorar a la medida de las políticas públicas y de la capacidad que tenga el sector empresarial de poder recuperarse de esta situación. Entonces, definitivamente, como tú bien has señalado, hay que dotar de todas las herramientas necesarias para que el sector pueda recuperarse. Señor viceministro, yo le voy a decir lo siguiente con todo respeto. Yo sé que el gobierno, y quiero pensar que están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante al país, porque yo sé que hay muchos funcionarios que sí lo están haciendo. Sin embargo, se ve una descoordinación marcada entre las decisiones que toma el MINSA y las que les comunican a ustedes o a cualquier otro ministerio. Ustedes emitieron un decreto que después tuvieron que echar para atrás porque el MINSA les sorprendió prácticamente con esta cuarentena. ¿Por qué estamos viendo este escenario? No es sorpresa. La situación del virus en cuanto al comportamiento y cómo nosotros como panameños en distintas provincias y áreas geográficas nos comportamos frente al virus no está proyectado. Es imposible predecirlo. Vaya, pero que ustedes Entonces, estuvieran la situación enterados. de las medidas van de la mano, las medidas que el gobierno ejecute en este sentido, a nivel sanitario y laboral, van a ir siempre en la mano de lo que se observa en este momento. Es por lo cual nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar esta situación de que es muy dinámico, es un proceso que no puede estar predicho, incluso no sabemos si para marzo, si para mayo, si para junio ya tengamos una cantidad importante de inmunidad que nos pueda generar a un grado de escenario distinto al que estamos viviendo ahora. Es imposible determinar. Es que la inmunidad no va a traer consigo el consumo directamente, porque el bolsillo está afectado. O sea, la gente puede tener salud, pero tiene ahorita usted un 55% de informalidad en el país y el 38% de los empleos formales son los que han quedado de un 53%. O sea, ¿cómo usted va a tratar de revertir eso? Las políticas que hasta ahora están sacando en el ministerio tienen un rechazo, pues, un poco crítico por parte de los empresarios en cuanto tal vez a la reincorporación y las formas en que se están trabajando. Sí, es importante mantener un equilibrio, como he mencionado, y escuchando a las dos partes. Ni una parte ni a otra, las dos partes. Y teniendo en consideración la situación económica y sanitaria. Y lo vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, las políticas públicas, una situación es medidas de retorno en base a la situación sanitaria y económica y otras políticas públicas para generar empleo y para garantizar los puestos de trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo debo indicar que para nosotros, frente a las políticas que hemos estado visualizando, las proyecciones no son negativas. En estos momentos, para la OIT, Panamá, según las políticas establecidas, es uno de los países que mejor proyección laboral tiene. Sí, pero entonces, eso requiere de un plan agresivo de inversión de infraestructura por parte del gobierno. Me pregunto si lo tienen en mente o en planes. Así es, el plan que hemos establecido no solamente para la reactivación económica, sino simultáneamente con el plan de acción que se estableció desde un inicio por parte del presidente de la República, es el plan que nosotros debemos y estamos ejecutando, y obviamente hay que hacer adecuaciones. Vamos a ver, viceministro, vamos a aterrizar. ¿Qué obras magnas, o sea, de construcción se tienen planeadas para este año 2021? Debemos nosotros señalar
que en este caso se ha estado visualizando el tema de la línea del metro, la línea adicional, de igual manera la restauración de carreteras, autopistas, pero en cuanto a megaproyectos, megaproyectos que estaban enlistados para iniciar en el 2021, se tuvo por la situación económica y prioridad sanitaria que detener frente a la situación financiera que hay y se han reajustado los momentos y fechas de ajuste de estos megaproyectos. Pero sin Es que embargo, otros proyectos como lo que he mencionado van a estar desarrollándose a nivel nacional. algo más para terminar. Hay muchos decretos, bueno, más bien decretos no, hay muchas medidas que se han tomado en los decretos que prácticamente se están haciendo permanentes y eso también les está molestando tanto a los empresarios como al sector de los trabajadores. Me gustaría que me dijera cuándo vamos a retornar a un ambiente, pues, o qué se piensa hacer con estas medidas que hasta ahora han tenido que prolongarse y prolongarse. Sí, las medidas han sido difíciles. Los trabajadores buscan mantener su puesto de trabajo y los empleadores buscan una oportunidad o una salida para también poder reactivar las empresas. Por lo cual hay una situación, un punto de vista de cada sector en la cual nosotros tenemos que respetar, valorar, pero en base a nuestras líneas y políticas públicas también ir de la mano y generar ese equilibrio. Por lo cual nosotros en la medida que hemos establecido la suspensión, generándole también un alivio a los trabajadores que sabemos que no va o no alcanza la canasta básica, sin embargo es un apoyo económico basado en la realidad que estamos viviendo, ha sido lo que ha mantenido en este momento el desempleo frente a los porcentajes que hemos evidenciado el día de hoy. Ahora, Sí. hay mucho por hacer. Esto no es difícil para ningún país. Ahora, Para ningún país, sin embargo, hay que establecer las claro, políticas necesarias. viceministro, en esta nueva cuarentena, lo que muchas empresas han dicho es que quién va a pagar la renta, cómo van a absorber todos los gastos pendientes, los salarios, a pesar de que usted diga que se pueden suspender, esas personas quedan sin su ingreso. Y de otra forma, la pregunta concreta es, ¿cuántas empresas cree usted que después de esta cuarentena van a despedir a sus obreros o a sus trabajadores porque no tienen con qué mantenerlos? Nosotros hemos estado en conversaciones con Panamá Emprende, dirección del Ministerio de Comercio e Industria, para que nos puedan establecer la cifra de las empresas que hasta el día de hoy o hasta el momento han tenido que cerrar operaciones y de igual manera también las proyecciones en cuanto a que el Ministerio de Trabajo no es la que hace las proyecciones, sin embargo debemos manejar la información para poder ir de la mano de las políticas públicas que te he indicado, que van de la mano del Plan Panamá con Futuro, que es el programa agresivo para poder hacer intermediación laboral de manera correcta y efectiva, en la cual hemos ido trabajando en estos últimos meses. Ha sido muy amable en darnos esta entrevista, señor viceministro. Yo sé que usted está muy ocupado y le agradezco mucho el tiempo que ha dispensado al polígrafo. Muy amable. Muchas gracias, Adelita. Gracias a usted. Y bueno, como siempre, le espero para la próxima semana. Estaremos con otro tema de interés. Le sugiero si nos puede seguir en nuestras redes, @Adela Saltiel en Twitter y Me lo dijo Adelita en Instagram. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda. Exigida por el